Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy continuamos con nuestra serie de vídeos. Al momento de iniciar un negocio es complicado conseguir clientes. Aquí te comparto dos trucos. Primero, intenta alquilar un local que antes haya funcionado como una tienda de reparación de móviles o de telefonía que haya cerrado. La segunda opción es invertir un poco de dinero y tiempo en publicidad y marketing. Aquí te voy a enseñar la lógica para mantener un negocio a flote al principio. A lo largo de los últimos años he asistido a muchas conferencias de marketing y neuromarketing. Por decirlo de alguna manera, te voy a presentar la conclusión de todas estas conferencias. Por ejemplo, si en una sala de 100 personas, a lo largo de una conferencia de 2 horas, se repite 5 o 6 veces el nombre de una empresa, al final de la conferencia la mayoría de las personas ya habrán aprendido el nombre de esta empresa. Por ejemplo, pongo 10 logos de diferentes sectores. Estoy seguro al 100% que sabes con qué producto o servicio trabaja cada empresa. ¿Por qué lo sabes? Porque a lo largo de los últimos años, estas empresas te han bombardeado con publicidad a través de la radio, la televisión y folletos. Ellos han trabajado muy bien su marca. Y es por este motivo que empresas como MediaMarkt, Brico Dépôt, Alcampo, cada 2 semanas o cada mes te envían a tu casa un folleto. De esta manera consiguen que no olvides su marca y que cuando necesites algo vuelvas a comprar. Incluso recuerdo hace 6 años el nombre de una empresa en una conferencia. Se llamaba Carglass y hoy en día esta empresa cuenta con más de 220 tiendas en toda España. Esto es un claro ejemplo de la importancia de repetir una y otra vez el nombre de una empresa. Al final queda grabado en el subconsciente. Debemos recordar que detrás de estas grandes empresas hay mentes brillantes que trabajan arduamente en la estrategia de marketing y neuromarketing. Nosotros memorizamos las marcas en el subconsciente, sin pensarlo, prácticamente sin querer. El neuromarketing ha analizado el cerebro de los consumidores y se ha dado cuenta de que compramos muchas cosas impulsados por el subconsciente. Esto ha permitido que los profesionales de marketing diseñen mejores ideas y campañas publicitarias con el fin de obtener una mejor comprensión de los patrones de comportamiento de los consumidores. En resumen, el neuromarketing es una herramienta útil para los profesionales de marketing que les ayuda a entender mejor el proceso de toma de decisiones de los consumidores, lo que les permite crear contenido y publicidad mejor orientada para aumentar las ventas de sus productos. Todas estas experiencias son reales de nuestras tiendas y el paso de algunas empresas donde he trabajado. He trabajado en 6 o 7 empresas y he visto cómo algunas crecían mientras otras se fueron a la quiebra. De todos estos años he sacado mis propias conclusiones. Una cosa es clara, para lograr éxito es necesario copiar al otro y hacer el trabajo en menos tiempo posible, o ser un experto en innovar y aportar ideas nuevas, lo cual es muy complicado. Al principio en nuestra tienda no teníamos tanto trabajo porque nuestro barrio era muy pequeño y era como un barrio dormitorio. Así que invertimos algo de dinero en folletos para los coches. Cada vez más personas nos conocían. Al mismo tiempo montamos un canal de YouTube y recuerdo que un video no muy profesional nos trajo más de 250 reparaciones online. Se trataba de reparar el lector SIM LG G3. En este momento sentimos la importancia del mundo online y apostamos mucho a esta estrategia. Todos los días nos enviaban a la tienda solicitudes de reparación de este producto durante muchos meses. Es importante que los negocios con pocas ventas establezcan un sistema de control de marketing a largo plazo para evaluar el rendimiento de la publicidad. Además, es importante ofrecer un buen servicio y atención al cliente para generar confianza y lealtad. Una forma económica de promover un negocio con pocas ventas es utilizar folletos dípticos o trípticos. Esta técnica es una de las más económicas de marketing disponibles.
lo que hace que sea ideal para aquellos con un presupuesto limitado. Además, la publicidad en línea también es una excelente herramienta para promover un negocio con pocas ventas, por ejemplo por Google AdWords o Facebook. El uso de anuncios online puede llevar un gran alcance a un público variado, así como dar a los clientes la oportunidad de conocer mejor sus productos y servicios. El uso de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube también son una excelente forma de promover un negocio. Por último, es importante establecer un presupuesto para los primeros meses del negocio para cubrir los gastos. Esto ayudará a mantener el negocio a flote hasta que comience a generar ganancias. También es importante tener el mejor equipo técnico posible, así como ofrecer precios competitivos para aumentar la demanda de sus servicios. En resumen, para promover un negocio con pocas ventas, es importante tener un sistema de control de marketing a largo plazo, así como el uso de herramientas de marketing como folletos, publicidad en línea, redes sociales y publicidad en periódicos. Además, es importante recordar que el cliente es el jefe, porque es fundamental ofrecer un buen servicio y mantener una buena relación con ellos para asegurar que el negocio siga siendo exitoso. La conclusión final es que cuanta más veces se dé a conocer tu marca, más trabajo tendrás. Si nadie habla de ti, no podrás tener trabajo. Por lo tanto, hay que dar a conocer tu marca a través de grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, folletos, una buena fachada, carteles grandes en los escaparates con poca información para no volver locos a los clientes, en la radio, en los conciertos, en campos de deporte, en tranvías, en los autobuses. Recuerda que la publicidad es a largo plazo y la repetición tiene sus resultados. Este fue el video de hoy, yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo. Un saludo.